porque yo no me voy a callar, yo voy a decir las cosas como son. Si no les gusta escuchar la verdad, las cosas como son, bueno, no es problema mío. No es problema mío. Es la realidad, no es problema mío. Yo voy a seguir hablando. Si no, entonces, bueno, vamos a tener que poner acá en Uruguay el bozal legal, ¿me entendés? Romina Celeste, no hables más. Bienvenidos al tercer episodio de esta tercera temporada de Seguro de Paro. Estoy acá a mi izquierda, mi derecha, perdón. Siempre tengo una confusión ahí con las manos. La gente no se da cuenta. No, es verdad. A mi amigo Sergio Pintado. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Un nuevo episodio esta tercera temporada, como bien decías. Aprovechamos ya de paso a decirle a la gente que se suscriba. Exactamente. Estamos en Spotify, pero también estamos en Google Podcast y alguna otra plataforma más. Que se suscriban, que le recomienden el podcast a la gente, que nos dejen comentarios, que interactúen de alguna manera. Sí. Puede ser para insultarlos también y putearnos, que nosotros somos de bien recibo esas cosas. Nos gusta, me gusta que me insulten. Sí. Tengo esas cosas. Bien, muy bien. ¿Qué traemos hoy, Pintado? ¿Qué tenés abajo de la mesa? Este es un episodio que no teníamos pensado hacer en realidad, pero un poco la fuerza de los hechos creo que nos fueron llevando a decir, bueno, algo tenemos que decir, por lo menos a modo de repaso y de interrogantes que nos van dejando. Y estamos hablando del episodio entre Romina Celeste, esta militante nacionalista, o ex militante, no sé ahora cómo le podemos decir. Uno nunca deja de ser militante de su partido, ¿no? Más allá de las formalidades. Y el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, ¿no? Exactamente. Un poco vamos a repasar lo que sucedió desde aquel 7 u 8 de marzo en la que Romina Celeste hace pública esta denuncia a través de un video, y bueno, todo lo que sucedió después con la denuncia formal y todos los vaivenes que tuvo la causa. Primero quiero comentar un poco, quiero que comentemos un poco el por qué nos generaba un poco de dudas hacer este episodio, ¿no? Me parece que es importante como recalcar que capaz que lo hacemos durante el episodio es no sé si la crítica, pero por lo menos la puesta en consideración de la relevancia y la importancia que tenemos que tener los medios de comunicación cuando tratamos temas como estos, ¿no? De denuncias falsas y de cosas que no tienen, que al parecer no tienen un sustento en la realidad. Sinceramente, yo no era partidario de darle como cabida a estas cosas, pero después de una discusión interna surgió que era importante como darle la oportunidad para justamente hacer este repaso y dar herramientas para el análisis de estos hechos. Sí, creo que es todo un episodio que creo que a varios sectores de la sociedad les debería servir para replantearse algunas cosas. Y hablo, en primer lugar, del sistema político, también del sistema judicial, hablando de la justicia y sobre todo de la fiscalía, ya vamos a hablar más de eso, pero también de los medios de comunicación. Ajá. Y está bueno, quizás ya para empezar, plantear quién es Romina Celeste y de dónde venía. Y yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de empezar a ver en redes sociales quién era Romina Celeste mucho antes del caso Penaes. Sí, total. Cuando Romina Celeste se hizo de alguna manera conocida porque tapaba era una agitadora o vandalizaba algunas pintadas de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hay una en el Palacio Legislativo que está hecha como con unas piedritas bastante linda. Ella iba y le pintaba a su agrupación, no estaba firmado como la agrupación de Romina Celeste. Ella pertenecía a la agrupación en la que estaba el diputado
no recuerdo ahora si es suplente o diputado titular, Javier Radicchioni, ¿no? Después hay unos problemas internos, así se termina yéndose de ese sector, pero era común ver en las paredes de Montevideo esa inscripción Celeste 2024, ¿no? Que uno no sabía bien qué era ese Celeste 2024, ¿no? Y después, a partir de las redes sociales, empezamos a conocer a ese personaje. Lo que quiero decir es que ya de entrada, por lo menos lo que a mí me parecía, y me parece que es algo que quizás debería habernos quedado un poco más, que era una persona, una dirigente política, más allá de ser una mujer trans, que eso, si bien creo que ha demostrado algunos avances en cuanto a que fue aceptada dentro del sistema político de alguna manera. Sí, sobre todo el Partido Nacional. Claro, ¿no? Llamaba la atención el hecho de que fuera mujer trans en el Partido Nacional, eso todavía llamaba la atención, pero ya de entrada se hizo conocida por sobrepasar algunos límites de convivencia en la calle, con esto que hablábamos de pintar muros que están pintados por otros, que eso en la militancia de la calle es una cosa fea. Es bastante delicado, porque ya habla de que estás dispuesto a pasar algunos límites, ¿no? Sí, exactamente. Después, bueno, se fue haciendo un poco más conocida por... A mí me gustaría definirla como una agitadora, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Es una buena definición. Una persona que su militancia o su accionar político tiene que ver con el ataque a otras personas, con el enchastre, con la violencia, ¿no? Todos recordamos el episodio semilla, por así decirlo, cuando en el acto que viene el presidente brasileño Lula da Silva de la Intendencia de Montevideo, y bueno, y ella va con su auto, con sus parlantes, y se generan intercambios un poco violentos con funcionarios de la Intendencia, con algunos militantes del Frente Amplio, con el comunicador Julio Toyos. Bueno, siempre estaba ahí como al límite, si uno repasa ese escándalo en escándalo, y eso es interesante pensar en, bueno, qué manera de hacer política también habilitado de alguna manera empezó a legitimar Romina Celeste y los medios que le daban amplificación. Es difícil, y lo digo con el respeto que se le puede tener a Romina Celeste, que tengo bastante poco. Ajá. Es difícil escucharla hablar de propuestas políticas. Siempre es, como bien decías, bueno, ataques personales, críticas totalmente fuera de tono, ¿no? Diciendo que el Frente Amplio es, que esto hay bastantes personas que uno puede encontrar en redes sociales, diciendo que el Frente Amplio es algún tipo de totalitarismo. Ajá. O que es comunismo, o cosas así que salen totalmente del tono de lo que es el debate político, y además lo que puede ser algún tipo de análisis medianamente razonable de la política uruguaya, ¿no? Sí, a los fieles de este programa, si es que esa categoría existe. Tenemos suscriptores. Sí, se mueve la cosa. Sí. Pero en su momento, creo que fue en el primer año de este podcast, de este programa, cuando hablábamos sobre los conflictos que se estaban dando en el medio de la pandemia entre los médicos y el gobierno por cómo estaban llevando adelante la gestión de la pandemia. No sé si recordábamos, Pintado, que hablábamos de cuando conversábamos sobre Sebastián da Silva y sobre Graciela Bianchi, que han cambiado totalmente su perfil de alguna forma en el devenir y en el acercamiento a la campaña electoral, pero decíamos justamente que eran como unos perros guardianes, ¿no? Del presidente de la calle. No me acuerdo si era ese el término, pero que estaban ahí para morder, para estar ahí, mordiendo los talones, para defender a su amo y morder los talones. Si bien Romina Celeste no estaba como en una estructura partidaria que uno dice, forma parte de la estructura del tronco medular del Partido Nacional, es más bien un satélite, es justo decirlo, tiene como esa característica, ¿no? Claro. ¿No? Y lo llevó a la calle, no solamente a las redes sociales, lo llevaba a la calle. Es cierto que uno ahora compara a Sebastián da Silva y a Graciela Bianchi con Romina Celeste. Son los Bambis. Y claro, son Winston Churchill, ¿no? Claro. Unos estadistas. Eso también sucede, ¿no? Como que a veces el debate político en esta especie de submundo de las redes sociales o de algunos
sectores sociales que uno se le escapa y pueden estar un poco más invisibilizados y de repente surgen con este tipo de situaciones. Claro, uno se encuentra con un lenguaje, con una forma de expresarse en el debate político que llama la atención, ¿no? Romina Celeste era eso, era una persona, es una persona que su característica era el exceso, ¿no? El exceso de insultos, de ataques, y traspasar esos límites en lo que tiene que ver con ese juego político que más o menos es el que uno sigue si quiere llegar a ser, tener algún cargo en la política uruguaya. Exactamente. Y un poco para redondear esta discusión que tuvimos en la interna, bueno, esto, nos parecía que era importante como tratarlo para justamente para eso, para aportar de alguna forma un análisis de lo que está pasando, ¿no? Que no es algo particularmente de Uruguay, sino que pasa en varios lados de varios países del mundo, y que no quiero decir la palabra socavan, pero sí que hieren un poco al sistema político, ¿no? Más allá de todas los cuestionamientos válidos, súper válidos que uno le puede hacer a los sistemas partidarios, a los partidos políticos, sobre todo en la actualidad, con su descreimiento, su caída cada vez más en prácticas muy poco democráticas, que si uno quiere decir, no en Uruguay, pero sí en el mundo. Bueno, era importante como tratarlo y analizarlo, desmenuzarlo para ver qué tipo de personajes son, de alguna forma tratar de explicar qué es lo que los lleva a hacer estas cosas. Yo creo que una de las características de este tipo de personajes es que de entrada van corriendo la frontera de lo decible, digamos, ¿no? De bueno, hasta dónde se puede llegar. Y creo que Romina Celeste efectivamente es un exponente de este fenómeno, ¿no? Doy un paso más allá. Si tengo que... no vamos a decir que la mentira no existe en la historia política uruguaya, porque sería ingenuo. Pero que la mentira tan a corto plazo, digamos, tan... de esta manera, no sé, tan burda, si se quiere, bueno, sí es algo que uno encuentra un poquito más novedoso, pero que hay que decir también, del otro lado, que la forma de ser de Romina Celeste y sus mensajes a través de redes sociales claramente encontraron eco en por lo menos un quizá pequeño, pero un sector de la población uruguaya que dijo, bueno, sí, le compro lo que tenga para decir, porque además estamos hablando de alguien que, como decíamos, va en este sentido de traspasar ciertas fronteras, pero en el partido de gobierno, ¿no? Entonces se da como esa ambivalencia de, bueno, sí, tengo este estilo un poco incendiario, pero a su vez soy parte del Partido Nacional, claro, un partido teóricamente conservador, que uno a priori dice, bueno, esto sale un poco del registro de lo que uno se imagina como dirigente, militante o vocero del Partido Nacional. Exactamente. Bueno, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Tenés ahí un poco el mojón de todo esto? Estamos hablando que el 13 de marzo de este año 2024 se radicó la denuncia policial en la seccional 10ª. Lo hizo Paula Díaz, esta mujer, también mujer trans. Unos días antes de eso es que Romina Celeste hace en sus redes sociales esta acusación, básicamente, de que Yamandú Orsi, precandidato del Partido Colectivo, contando el relato de que ella contando el relato de que Paula Díaz le había contado. Acá no podemos poner entreverar. No, pero esto puede ser. Sí. Pero bueno, ya hay programas televisivos que han hecho una fiesta de todo esto, de todas las contradicciones internas. Pero básicamente, bueno, Romina Celeste recoge esta denuncia que le cuenta una conocida de ella. Además, a ella empiezan las contradicciones: si era conocida, si no, hace cuánto se conocían. Exacto. La cosa es que el 13 de marzo llega esto a la policía primero, enseguida a la justicia, recae en la fiscal Sandra Fleitas, fiscal de la costa, además, por el tema de que se suponía que había ocurrido en el Parque Roosevelt. También es interesante pensar por qué se elige ese lugar, si hay algún tipo de manejo de interés de que la denuncia caiga en ciertas fiscalías, sí. Pero bueno, ahí empieza. Una de las cosas interesantes es que
Romina Celeste, claro, venía con cierta legitimidad, digamos, por el caso Penades, donde ella había también un poco hecho saltar, si bien después las denuncias que terminan pesando para la condena de Penades por un montón de delitos. 22 delitos. 22 delitos, si bien obviamente hay más víctimas y están documentadas y hay un proceso judicial sobre ese tema, ella había quedado un poco como la que inició, la que prendió esa mecha. Sí, había quedado de alguna forma como legitimada, como vos bien decís, por esa denuncia que hizo, que dicho sea de paso, ¿no? Como abriendo un paréntesis, una cosa no quita la otra, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría Alberto Kessman, ¿no? O sea, no quiere decir que esta denuncia falsa contra Yamandu Orsi derive en que se piense que la denuncia contra Penades y la causa Penades es una causa que está anclada en pilares falsos, ¿no? Porque de hecho Penades montó una estructura a nivel político, a nivel policial, a nivel judicial, para tratar de perseguir a las víctimas. No tiene ningún punto de comparación. Claro, es que un poco creo que el mayor daño que hace este episodio en sí mismo es empezar a confundir todo, ¿no? De pronto uno queda como un poco mareado de, bueno, qué era cierto, qué no, quién es Romina Celeste, quién no, hasta qué punto Romina Celeste tiene contactos con el establishment, por decirlo así, del Partido Nacional. Son muchas cosas que uno empieza después de esto como a poner en duda, y también este episodio es un poco esto, ¿no? Poner en palabras todas estas dudas que creo que no solo tenemos nosotros, sí, sino muchos uruguayos, por todo lo extraño que pasó en poco tiempo, ¿no? Bien. Entonces, Romina Celeste hace la denuncia pública alrededor del 7 o el 8 de marzo. El 13 de marzo, Paula Díaz, acompañada por Romina Celeste, hace la denuncia en Ciudad de la Costa. En esos días entre que Romina Celeste hace pública esta situación y que se hace la denuncia, los medios ya empiezan, un poco por esta fama que se había ganado Romina Celeste con la denuncia Penades. Varios medios ya levantan eso, que eso ya de por sí es una novedad en todo este caso, porque no sucedió siempre así en Uruguay, que uno denuncia a un candidato a presidente y los medios le dan pelota, ¿no? Debe haber varios casos de denuncias o de acusaciones, no denuncias, acusaciones o rumores sobre candidatos que sin un sustento debido los medios no llegamos, ¿no? Es por lo menos en otro momento era más difícil que una acusación de este tipo, sin que haya una denuncia judicial y un proceso mediante, un medio lo levantara. En este caso sí sucedió. Es que yo es un pensamiento súper básico, pero si suponemos que las redes sociales de alguna forma funcionan como lo que son, ¿no? Como un espacio de comunicación, pero si se puede trazar un paralelismo con aquellas etapas judiciales que se armaban en las plazas públicas de hace 150 años, ¿no? Donde el imputado se metía en la plaza y ahí se comentaba y se sancionaba. Si llevamos a ese momento, si en ese momento de hace 100 años, Romina Celeste podría ser cualquier persona que anda por la calle gritando cualquier difamación o cualquier denuncia contra un candidato político, si los medios de aquel momento, ¿no? Pensando en el medio papel de aquellos momentos, iban a tener como cierta capacidad y cierta difusión de esos episodios. Claro, ya de por sí, obviamente, hay una línea ahí que se pasa cuando algunos medios con cierta masividad legitiman esta acusación. Bueno, de alguna manera termina estando ya, no es lo mismo escuchar un rumor o ver un tweet que alguien dice algo, que verlo en un medio de comunicación. Totalmente. A los pocos días de eso, además, el propio Orsi termina quizá de consolidar el tema en el debate público cuando contesta. Da su conferencia de prensa. Hace una suerte de conferencia de prensa en la que,
él asegura que no fue, pero ya ahí pone algunos elementos que vamos a ver en todas en las semanas siguientes, que tienen que ver con esta idea de, bueno, lo que dice Orsi en esa conferencia es a esta persona, primero, yo no fui. Se confundió. Esta persona se confundió o, lo dice así, la están utilizando. Uh-huh. Es lo que dice él, perdón, desde el primer momento. Y luego ya empieza el orsismo, digamos, si se puede llamar así, empieza a abonar la teoría de que, bueno, esto es algo más grande que Romina Celeste, ¿no? En ese momento todavía no se conocía quién era la persona que denunciaba, no se conocía el nombre de Paula Díaz. Lo que dice Orsi es, bueno, termina diciendo que, bueno, hay algún tipo de organización detrás, y ahí es que sale esta idea de que hay tweets, que hay bots pagados para replicar la denuncia. Esta denuncia, que algunos vienen de México. Ahí empiezan a haber datos un poco extraños. Sí, confusos. Empieza como a integrar la cosa un poco más, ¿no? Uno empieza a ver una acumulación de cosas que ya no se pueden chequear por ningún lado. Ni lo que dice Orsi, pero también recordemos que la denuncia en sí, en la policía, y luego la denuncia que va a fiscalía, presenta o narra un episodio que pasó en 2014. Exacto, eso es un detalle bastante sin importante. Testigos, no hay pruebas, obviamente, por el paso del tiempo, tampoco hay un examen físico que pueda... Sí, en su momento se había dicho de que Paula Díaz había concurrido como un centro hospitalario y le habían hecho como un análisis médico. Ese análisis médico no apareció, no surgió de ningún lado, y claramente la denuncia al parecer no tenía ningún tipo de sustento real. Es importante, claro, tener en cuenta, más allá de todo lo que pasa después, que era una denuncia que, aunque sea cierta, era muy difícil que tuviera un andamiaje judicial, para bien o para mal, porque obviamente una persona que le pasó esto realmente, bueno, se puede denunciarlo, se anima a denunciarlo recién ahora. Es muy difícil que esto, sin algún elemento probatorio claro, una filmación, un mensaje de texto, algo que pudiera sustentar eso, pudiera avanzar en la justicia. Sí. Digo, para bien o para mal era muy difícil y era muy previsible que esto quedara... La denuncia iba a caer por su propio peso. Claro, ¿no? creo que si leí una nota del País que hacía el raconto, fueron 56 días en que la causa estuvo abierta hasta que fue archivada por la fiscal Freitas, recién el 8 de mayo, o sea, más de un mes, casi 2 meses. Casi 2 meses. Durante ese tiempo, quizás si no hubiera sido Orsi el denunciado, hubiera estado abierta 2 días la causa. Claro. ¿No? Lo importante es que desde ahí, bueno, quedó... Recuerdo que salieron un par de encuestas a las semanas, como dando la idea de que, bueno, no habían movido la aguja política en cuanto a la candidatura. No, por lo menos el impacto electoral no había tenido, ¿no? Las encuestas no marcaban eso. Creo que si bien el caso fue tratado, de alguna manera Orsi con esa conferencia, por un lado creo que logró salir un poco airoso, en el sentido de, esto lo hablamos en el episodio de la interna del Frente Amplio, pero el tema estaba ahí en la vuelta, ¿no? Creo que después hubo unas semanas en las que la propia vorágine de la campaña relegó un poco las primeras semanas fueron de mucho tratamiento mediático, ¿no? Con diferentes entrevistas a Orsi, gente vinculada al Frente Amplio que salía a manifestarse a favor de Yapandú, gente del Partido Nacional que ponía mantos de dudas, bueno, mucha gente en los medios hablando sobre este caso. Creo que, como bien decías, la conferencia de Orsi le dio como un estatus de real a la cosa, ¿no? Que por lo menos desde la denuncia pública y más allá de la denuncia policial se había mantenido como de alguna forma como en un nivel más bajo de lo real, digamos, por así decirlo. Por lo menos mediáticamente la conferencia de Orsi le da estatus
de hecho mediático. Y permite que en ruedas de prensa ya todos los candidatos Exacto. le empezaran a preguntar por el tema. Porque no se hablaba mucho de esto hasta que Orsi termina de hablarlo, ¿no? Recuerdo que hubo en algún momento una especie de rumor de que se intentaba reforzar esa hipótesis también en redes sociales de parte de algunos candidatos, militantes o activistas del Partido Nacional en redes, sobre que esto venía en una operación que venía desde el sector de Carolina Cose. Se lo intentan preguntar a Cose en una rueda de prensa en Salto y Sí. ella medio que se enoja. Eso termina generándole como una rispidez con periodistas de Salto al final. Como que bueno, hubo esos días de estallido de este tema. Después bajó un poco. Bajó totalmente. Creo que también Orsi de alguna manera, no sé si bien veíamos esto de que las encuestas no le afectó tanto, tengo la idea de que lo hizo retraerse un poquito, Sí, un par de semanas. ¿No? Lo hablábamos en el episodio pasado, cuando conversábamos un poco sobre el desarrollo que estaba teniendo la candidatura de Cose y el desarrollo que estaba teniendo la candidatura de Orsi, que a Orsi después de este episodio se lo vio como un poco más afectado. Claramente es que no dudo de que son cosas que afectan, ¿no? Este tipo de denuncias. Claro, le generaba como un peso, me imagino, a nivel personal, a nivel familiar, pero además ponía, creo que uno de los efectos políticos, que no sé si buscado o no, pero que tuvo esto, y creo que también lo tuvo el caso, que eso sí, un poco de forma más seria, el caso del diputado Olmos, que es cómo reacciona la izquierda ante denuncias de acoso sexual, abuso sexual, temas en los que la izquierda ha trabajado mucho, sí, y que de pronto le cuesta un poco cómo reaccionar, no sabe cómo pararse cuando está en el banquillo de los acusados, ¿no? Exactamente. Eso me parece que ahí hay algo también a tener en cuenta en cuanto a cómo le falta a veces a los partidos de izquierda, no solo en Uruguay, sino me parece que en el mundo, cuando son temas que uno tiene tan trabajado y de pronto cuando aparecen en la interna empiezan a flaquear, claro. Un poco, Sí, claro. sí, totalmente. Para mí está claro que esto no es un asunto pergeñado por dos mujeres que se les ocurrió un día hacer esto, un delito de este tipo, porque acá hay una acusación falsa, acá hay algo más, hay gente atrás de esto, incluso hasta se sugirió, por lo tanto estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó. Mis abogados hicieron la denuncia por simulación de delito, por supuesto por difamación, y lo otro es que entiendo claramente que acá hubo una maniobra política que se trató de impedir o de evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio. Pasaron muchas semanas desde que el tema tuvo como estos picos de los medios, ¿no? Hasta, yo no recuerdo, pero en el medio no sé si hubo mucha cosa hasta que esto despierta cuando Santo Iseña publica ese tweet anunciando que su programa se iba como a develar el misterio de unos de los hechos políticos más importantes de los últimos tiempos. Claro, ya en los primeros Yo no días sé de si mayo. hay algo en el medio que pase ahí. No, realmente hubo muy poco. De hecho, se sabe poco de qué es lo que hizo la fiscal en entremedio. No había muchas actuaciones judiciales para hacer, o que la fiscalía tampoco podía pedir demasiadas pericias. Lo que hay es alguna entrevista de Paula Díaz que aparece como dando su versión, tanto en el programa de Nacho Álvarez como en radio, como en Montevideo Portal. Como que bueno, hay algunas actuaciones como que intentaban mantener el tema, pero realmente hubo casi 2 o 3 semanas donde de hecho, el tema desapareció. No le llegó a tomar declaración la fiscal por esta causa. Claro, ¿no? es que no hubo se la demasiadas encontraba actuaciones, claro. Supuestamente. Entonces, bueno, de alguna manera, al no haber elementos nuevos, la gente empezaba
como olvidarse o por lo menos entender que era algo que había pasado, ¿no? En esto que hablábamos de que algunas encuestas de consultoras relevaban específicamente que era un tema que no había jugado en la campaña. Quizás si alguien pensaba o tenía la expectativa de que Orsi bajara su candidatura o que lo terminara de tirar para abajo, es cierto que en esas semanas es donde Cose le empieza como a achicar la diferencia, pero creo que es difícil... Sí, atar una cosa con la otra, claro, ¿no? Es difícil porque de hecho, si uno ve como la intención de voto de Dorsey, no es que disminuye demasiado, sino que es al revés, el que gana terreno es la candidatura de Cose, ¿no? Claro, creo que sí puede ir por el lado de lo que decíamos de que Orsi quizás no se lo vio tan seguro, y de hecho esto es más percepción mía, pero quizás es un buen ejercicio para hacer. Si uno escucha a Orsi hablar tanto en entrevistas como en actos ahora, después de todo este episodio, yo creo que se lo ve muchísimo más seguro. Volvió como a esa templanza, que en esto, ¿no? Claro. Que eso es interesante, quizás se deba a otras cosas, quizás no sea, es difícil establecerlo, medirlo de alguna manera, pero a mí me da esa sensación, ¿no? Que le volvió, o que por lo menos en este caso como le una quitó, confianza, seguridad, le quitó bastante la confianza como candidato, ¿no? A la hora de pararse en un escenario, en un acto, y poder hablar y hablar con la seguridad que debería hablar un candidato a presidente, ¿no? Bien. Entonces llegamos al momento en el que todo esto se destapa, ¿no? Oficialmente queda demostrado de que se trató de una denuncia falsa. Primero se da esta doble cosa de que, bueno, se anuncia, bueno, este programa eso fue increíble. Santo y Seña se anuncia, bueno, como una campaña expectativa sin decir de lo que era, pero ese mismo día que empieza esta campaña, un viernes, promocionando este programa que iba el domingo en Canal 4, Romina Celeste decide hablar a través del periodista Diego Martini de M24 y TV Ciudad, divulgando algunos audios que había tenido con esta persona, con Paula Díaz, como que ella misma empieza antes que saliera en el programa, empieza ella misma a auto boicotear su propia denuncia. Claramente ya sabía de que iba el programa de Santo y Seña, claramente ya lo tenía en conocimiento, y ella decide como dar la primera piña, ¿no? Entonces ella decide y dice que la denuncia era falsa, que había todo inventado Paula Díaz, le tira la responsabilidad a ella. Claro, básicamente se trata de lavar las manos. Es muy curioso, termina dando una entrevista casi al mismo tiempo que salía el programa en Canal 4, ella en TV Ciudad. Ahí se empieza a entreverar todo mucho porque Romina Celeste además es una persona que en una entrevista le preguntás 3 veces lo mismo y te contesta 3 veces cosas diferentes, entonces ya empieza a ser muy difícil entender por dónde iba esta cosa, ¿no? Pero la cosa es que Romina Celeste misma empieza a mostrar un poco que, bueno, esto era mentira. Obviamente no se autoincrimina, sino que dice que ella fue engañada por Paula Díaz, que poco más que quería fama y por eso hizo esta denuncia, como por interés mismo de ella, y bueno, como que Romina Celeste hubiera sido una víctima más de esto. Sí. En un momento le preguntan a Romina Celeste cuál es la intención de esta denuncia, y ella titubea un poco, primero dice una cosa, después termina diciendo otra, pero termina diciendo de que es una cuestión electoral, ¿no? Que ella veía que Yamandú Orsi era un candidato con fuerza y que su intención era básicamente quitarle poder de voto. Claro, pero al mismo tiempo que dice eso, también dice como que lo que ella quiere es fama, como que ella quiere que se hable de ella, sin importar un poco qué es lo que digan. Yo creo que ahí un poco se termina de confirmar que realmente estamos hablando de una persona a la que con muy poca credibilidad en su propio discurso, ¿no? No estamos hablando ya de lo que ella dice contrastado con pruebas, ¿no? Con la realidad. Estamos hablando de que su propio discurso no coincide consigo mismo. Y eso, bueno, ya es bastante complicado. La cosa que, bueno, ese domingo, a principios de mayo, termina de explotar todo y, bueno, un poco los uruguayos dicen, bueno, esto
termina de confirmar que era mentira. Yo creo que ya había, por esto que veníamos hablando, de varias semanas sin elementos nuevos, y porque a nadie le terminaba de cerrar, por más que obviamente la reputación en los casos de abuso, de acoso, que alguien tenga buena reputación no significa inocencia. Por supuesto. Pero creo que no terminaba de cerrar un poco lo que se decía, y bueno, con esto se termina de caer. A partir de ahí empieza otro camino, y me gustaría hablar en este caso de la figura de Jorge Díaz, que también empieza, que era el abogado que había definido Yamandu Orsi, y a partir de un poco de esta revelación es que en esa semana siguiente empieza a salir en varios medios, un poco como confirmando, los 15 ¿no? minutos de Díaz. Claro, como diciendo, bueno, vieron lo que nosotros decíamos, era así, tal cual, había una operación o había cierta organización con la intención de perjudicar a Orsi. Claramente, Díaz empieza como a salir mediáticamente, y bueno, termina como explicando de que se trató de una operación. Para mí no quedan dudas de que es una operación política, más allá de si es partidario o no. O sea, en el marco queda claro que es una operación política porque es básicamente para tratar de bajar un candidato, Se ¿no? termina dando esa discusión también. Durante todo este proceso sobrevoló siempre, bueno, qué responsabilidad orgánica tiene el Partido Nacional. Si bien todos en el Frente Amplio, cuando se les pregunta, dicen que no, se atajan rápidamente. También hay algunas declaraciones un poco ambiguas que siempre, obviamente, cuando sale de una militante del Partido Nacional y cuando es contra el principal candidato del Frente Amplio, uno tiende a pensar que al Partido Nacional en sí mismo le servía esta situación. Eso no quiere decir que hayan sido No, por supuesto, los candidatos. no estamos diciendo eso, pero sin duda pero en esa discusión semántica, si era político partidaria, se termina hasta metiendo a la calle Pou, sí. Discutiendo públicamente con Orsi, que bueno, creo que ahí ya eran más chisporroteos que se iban un poco del tema, ¿no? Sí, quiero volver un poco a la figura de Díaz, que quedó ahí en el tintero. Díaz viene con su rol de abogado del candidato y empieza y recordemos, revive ex como fiscal de corte, o sea, el juez, jefe de los fiscales, para decirlo a grandes rasgos. Y trae de vuelta como esta discusión interna de la fiscalía, ¿no? Que los fiscales, hay que recordar, empezaron a tener un nuevo rol en los sistemas judiciales, en el sistema penal, desde la aprobación del nuevo Código de Proceso en 2017, en el que los fiscales tienen otro escenario, ¿no? Otra vidriera, ¿no? Antes los fiscales existían porque existía la figura del fiscal en Uruguay, pero no tenían esta visibilidad y este protagonismo. Claro, básicamente, para explicar muy rápido, cuando uno hace una denuncia penal, su representante, ¿no?, es el fiscal. El fiscal es el encargado de tomar la denuncia y defender esa denuncia, buscar las pruebas y convencer al juez, que vendría a ser la parte imparcial, de que esa denuncia es cierta, tiene elementos y amerita una condena, ¿no? Vendría a ser como uno lo ve en las películas estadounidenses, la contraparte de la defensa, ¿no?, del abogado del acusado, ¿no? El fiscal es el que tiene que comprobar, demostrar que la denuncia es cierta. Bien, entonces aparece, otra vez los fiscales en la discusión pública, ¿no? O sea, operarios de la justicia que muchas veces se pasean por los medios a discutir procesos penales, muchas veces embadurnados en cuestiones políticas. Hay que entender, y quizás esto sí, siempre decimos lo mismo, pero quizás esto sí sea para un episodio puntual. La gestión de Díaz dejó un poco algunas fisuras, acusaciones. Hay muchos fiscales que lo han cuestionado. El Partido Nacional específicamente lo ha cuestionado muchísimo. Díaz, como Cabildo Abierto también, ¿no? Claro, como un fiscal de corte que aleccionaba a los fiscales o como que les daba ciertas pautas de
de acción muy, muy precisas que coartaba de alguna manera su libertad como fiscales. Siempre queda ahí como subterráneo el tema de que ya se decía desde antes de elegirlo fiscal de corte que era de alguna manera identificado con el Frente Amplio, que eso ahora está más demostrado, ¿no? Es probable que termine en un gobierno del Frente Amplio, termine ocupando algún lugar. Se habla del Ministerio de Justicia que se crearía, pero bueno, es probable que Díaz termine ocupando algún cargo en el Frente Amplio. Pero bueno, esto no quiere decir que lo haya hecho desde su lugar de fiscal de corte. Una cosa es una cosa y otra es otra. La segunda vez que citamos a Kessman. Pero sí es importante tener en cuenta que es una figura que fue cuestionada incluso por muchos fiscales. Uno de ellos es Subía. Subía termina... el ex fiscal Subía. El ex fiscal Subía, que termina renunciando a la fiscalía diciendo que, bueno, un poco casi que era una dictadura de Jorge Díaz. Sí. Y bueno, él, en nombre de su independencia técnica, termina renunciando y finalmente termina, paradójicamente, él en un partido político. La propia Sandra Freitas, ¿no? Ha sido como una persona que ha tenido como diferentes diferencias con la gestión de Díaz. Tenemos además el caso de Gabriela Fossati. Exactamente. Que fue la fiscal que tuvo el caso de Astesiano, y que termina también renunciando y termina en el Partido Nacional. Entonces en los últimos meses ha quedado, y creo que este caso lo reconfirma porque es algo que ya se veía viendo, una peligrosa relación entre la fiscalía y la política. Con acusaciones cruzadas, como que todos los fiscales empiezan a estar teñidos de, bueno, este es frente amplista, este es blanco, este es colorado. Sí. Algo que no debería pasar. No quiere decir que no tengan sus opiniones políticas, pero que ensucia mucho la discusión o la situación cuando uno ya de entrada dice, bueno, este fiscal es tal, este fiscal es tal otro, ¿no? Sobre todo cuando se dan causas tan vinculadas a la política, ¿no? Que me parece que es ahí cuando aparece la rispidez o en causas vinculadas a cuestiones polémicas, como las causas vinculadas a género, donde aparecen fiscales que son más reacios como a la visión que impone la ley integral de violencia avanzada en género, o bueno, causas vinculadas a ANCAP, a todos los episodios que se han dado durante la gestión del Frente Amplio, ¿no? La fiscalía termina siendo como todo en este país, partidizándose y llevándose la discusión a la arena política. Hay cierta politización de la fiscalía. Sí. Al mismo tiempo se da este juego de palabras que se judicializa la política porque todos terminan denunciados. Todo es política entonces. Claro. Pero bueno, lo que hay en el fondo es teñido de ciertas suspicacias, de dudas, de que uno siente que creo que lo más peligroso es pensar que un dirigente político no fue juzgado, no fue condenado, o por el contrario, sí fue condenado por pertenecer a tal o cual partido, ¿no? Exacto. Eso es lo más peligroso y lo que ensucia más, que es algo bastante común en otros países, pero quizás está siendo un poco una novedad. Y quizás amerite que en el próximo periodo de gobierno haya algún tipo de acuerdo político para tratar de evitar que esto siga creciendo. Bueno, de hecho, no tenemos fiscal de corte. Bueno, claro. Hay una fiscal de corte, la señora Fossati. La fiscal de corte, que está la surrogante del surrogante, ¿no? Que es la que está suplantando al fiscal Juan Gómez. La que era la fiscal de estupefacientes, se me fue el nombre, Mónica Ferrero. Exacto. La fiscal Mónica Ferrero, que es la subrogante de Juan Gómez, que era el que quedó cuando Jorge Díaz renuncia a la fiscalía, y los partidos políticos no terminan de ponerse de acuerdo para ver quién agarra ese fierro, ¿no? De hecho, en algún momento se terminó proponiendo una especie de triunvirato ahí, después no se aprobó. Hay un problema entre los partidos políticos en cuanto a aceptar cómo gobernar. Porque de hecho quieren o intentan querer de alguna forma de que haya una representación partidaria de los fiscales que están como en ese triunvirato o en esa
cabeza de decisiones de fiscalía, ¿no? Es cierto, si nos ponemos más técnicos, que el fiscal no debe ser la parte imparcial del proceso Claramente. judicial, sino que son los jueces. Quizás ahí sería más grave, pero tampoco el fiscal es un representante de un partido político. Exacto. O del oficialismo. Se supone ¿no? que es el representante del denunciante, ¿no? Ese es su fin. Creo que un poco esto es lo que lleva a la idea de la creación de un Ministerio de Justicia que sea así, una cabeza política claramente identificable y bajo las órdenes del presidente, que dentro del Ministerio de Justicia se englobe, se ordene un poco el sistema judicial, pero con un paraguas institucional más claro, y que esto no debería tampoco significar que hay una politización de la justicia, sino que lo contrario, que darle un marco político y jurídico más claro, decir, bueno, hasta acá va esto y hasta acá va lo otro, ¿no? Bien. Creo que esa también es una de las enseñanzas que nos deja esto de, bueno, da la sensación, lamentablemente, que tanto el sistema político como el sistema judicial no están sabiendo resolver algunos problemas sin que salten un montón de suspicacias, ¿no? Si ante cada caso que tiene que ver con algún político, todo el sistema político va a sospechar, bueno, estamos en un problema, ¿no? Y si los fiscales ante cada situación que les toca con cierta notoriedad van a hacer una causa política, bueno, también estamos en un problema, ¿no? Para ir de alguna forma sintetizando el análisis, al principio del episodio conversábamos sobre las responsabilidades que cabían en este caso de Romina Celeste, la denuncia falsa contra Orsi, y enumerábamos como 3 aristas. Me parece que las repasamos bien en el episodio, ¿no? Pero como para cerrar, cabe una responsabilidad política, ¿no? De los partidos políticos que no están pudiendo reaccionar ante estos episodios de noticias o de actitudes políticas que rozan, no la ilegalidad, porque no se trata de eso tampoco, pero sí las buenas, que rozan las malas prácticas de la política. Yo creo, un apéndice vinculado a eso, creo que el Partido Nacional en sí mismo tiene un problema bastante importante en cuanto a su integración y a su representación. Esto me hizo acordar mucho de lo que pasó con Juan Sartori, salvando las distancias, ¿no? Juan Sartori aparecía en otro contexto para ser candidato a presidente, pero a veces da la impresión de que cualquier persona se arroga ser parte del Partido Nacional y de pronto, bajo ese sello, hace cualquier cosa. Entonces luego después tienen que salir todos los dirigentes del Partido Nacional a aclarar, este me representa, este no. Con Sartori pasó básicamente eso. Estuvieron un montón de tiempo diciendo, no sé quién es Juan Sartori, peleándose por los medios, o Sartori no es parte del Partido Nacional, o es un tipo que cae en paracaídas. Entonces quizás el Partido Nacional tiene que rever y ser más estricto en cuanto a quiénes pueden usar la marca, por decirlo así, Partido Nacional, quienes pueden hablar en nombre del Partido Nacional y quienes no, quienes pueden ser dirigentes del Partido Nacional y quienes no, porque es peligroso que aparezcan figuras que uno no entiende si son parte del partido o no, si hablan en nombre del partido o no, lo pueden terminar manchando gravemente, y eso me parece que los partidos políticos, una de sus razones de ser es ordenar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí está la discusión de hasta cuándo le sirve al Partido Nacional eso, ¿no? Esa es la parte de la suspicacia que termina quedando. Porque seguramente es redituable, no lo sé, habría que verlo. Bueno, repasábamos un poco la responsabilidad de la justicia ante estos casos y la responsabilidad mediática, ¿no? De los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad social, ¿no? Cumplen un rol en la conformación de las sociedades, muy importante ese rol, tienen un rol, diría que en estas sociedades, sobre todo en esto que pasa, ¿no? De las noticias falsas, de que cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes sociales y es tomado como verdadero. Y que cuando se denuncia, se acusa de algo a un candidato a presidente, bueno, hay que ponerle un poco de cabeza. Hoy estábamos recordando que
que los fueros parlamentarios existen justamente por este tipo de cosas, porque en su momento, hace mucho tiempo, se entendía que hay que proteger de alguna manera a ciertas figuras políticas de denuncias oportunistas o que solo buscan manchar un nombre, ¿no? Bueno, y como para cerrar, no sé si te parece ir cerrando, Pintado. Nada, la idea de este episodio era analizar lo que había pasado y llamar a esa responsabilidad, ¿no? Creo que bien lo decías recién repasando un poco estos tres niveles de poder, ¿no? La prensa, el sistema político, la justicia. Creo que los tres por igual tienen o tenemos, para englobar a todos. Sí, porque nosotros no nos paramos de un pedestal moral a señalar responsabilidades. Un poco todos tenemos que repensar y reflexionar un poco que no lo lleve puesto al país en plena campaña electoral una situación de esta, ¿no? Hay que Exacto. Alguien que baje. Nos podemos la pelota, tomar 2 ¿no? segundos y pensar las cosas, ¿no? Claro. No todo es tan rápido. Así que bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Repetirlo del principio, que convocarlos a que nos difundan. Nos sus redes, sigan, en sus círculos. interactúen con nosotros, que nos cuenten también qué les parece, nos propongan temas, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, las redes de Seguro de Paro. Y bueno, obviamente que es una aproximación y una invitación también a pensar sobre este tema. Y bueno, nos estamos escuchando con otros temas que esperemos un poco más profundos y centrales del debate político. Muchas gracias.